Como era de esperar, las chicas teníamos que encontrarnos en un jardín florido, ya que era donde aprenderíamos a ser mejores kunoichi. Qué emocionada estoy. Estoy segura de que mis compañeras de clase podrían discernirlo por medio de mi cara inexpresiva si no me estuvieran amenazando con sus miradas. Al final resultó que, hacerme amiga de las dos bellezas, y sí, me disgusta decir eso de básicamente niños pequeños, pero estoy comentando, fue suficiente para que todas las chicas de esta clase me trataran como su enemigo común. Maldita sea, siento que estoy tomando el camino de Emo Sasuke, creando un enemigo común para que todos lo odien, simplemente no recuerdo haber dado mi consentimiento. Sin embargo, tendría que preocuparme por esto más tarde, ya que era hora de que comenzara nuestra clase. Nuestro sensei, un chunin cuyo nombre ni siquiera me molesté en memorizar, comenzó a hablar. El arreglo floral es una herramienta importante para una kunoichi, ya que no solo les permite encajar en cualquier parte del mundo, sus enseñanzas también tratan sobre herbología. Bueno, tal vez es un poco mejor de lo que pensaba, si puedo aprender a crear venenos entonces no sería tan malo. Nuestro sensei continuó. Pero por ahora, solo aprenderán sobre estética, esta es la primera lección después de todo. Por hoy, quiero que todos ustedes creen su propio ramo de flores cada uno, traten de hacerlo lo mejor que puedan. Tienes una hora para encontrar y armar un ramo. Señaló la mesa a su lado, encima de la cual había un montón de cintas. Rápidamente agarré uno y me alejé, no quería dejarles la oportunidad a ninguno de ellos de hablarme. Darte Sasuke, me estoy acercando. En mi tiempo, leí muchos fanfics, y vi a todos esos protagonistas que se harían amigos de todos los shinobi importantes en el futuro, ayudándolos a crecer y entrenarlos. Pero yo no era tal persona. Ya es bastante difícil entrenar sola para preocuparme por los demás. Además, originalmente crecieron bien, así que no veo la necesidad de mi interferencia. Perdida en mis pensamientos, caminé por los campos de flores, si es que eso es algo, y comencé a buscar flores que se vieran bien. Rápidamente junté un ramo de flores, pero cuando terminé me di cuenta de que todas las flores que tomé eran de diferentes colores que realmente no coincidían, lo que las hacía parecer un poco raras. Después de un momento, descarté las flores que arranqué antes de mirar alrededor. Entonces, me di cuenta de que estaba parada frente a un árbol, y mirando sus hojas, me vino una idea a la mente. Puse un pie en la corteza del árbol, luego el otro, y comencé a caminar. En la semana pasada tuve la oportunidad de aprender algunas cosas, algunas más importantes que otras. Por ejemplo, la gente promedio no sentía constantemente su chakra, esto era algo llamado hipersensibilidad de chakra, lo cual era algo bueno. Para mí, los niños normales aparentemente se asustarían por su chakra siempre presente y tendrían dificultades para usarlo a medida que crecen. No me preguntes, miedos irracionales. Otra cosa que aprendí fue lo bruta que era en la manipulación de chakra. Todo lo que hice fue tomar un trozo de mi chakra y aplicarlo en el área de mi cuerpo donde quería que funcionara. Para trabajos precisos, tomaría trozos más grandes o más pequeños. Pero esto solo funcionó para mí debido a mi alta sensibilidad y talento aparentemente, y fue muy ineficiente. Y realmente lo fue. En mi primera semana aprendí que no se suponía que simplemente tomara un trozo de mi chakra y lo aplicara. En cambio, tengo que hacer que fluya hacia el área deseada y regular este flujo. La analogía de Iruka fue bastante buena. Era más fácil desviar una corriente de agua para crear un nuevo río que simplemente mover una parte del mar en el área prevista. Bueno, el mismo concepto aquí. Y vaya, hizo una diferencia. Una vez que probé esta técnica, no solo descubrí que pegarme hojas a mí misma era mucho más fácil, sino que también podía usar la técnica durante el tiempo que quisiera. Bueno, siempre y cuando todavía tuviera chakra. Cuando usaba trozos, una vez que el trozo se consumía, la hoja se caía, a menos que le diera otro trozo, pero la transición requería mucha concentración y agotaba más chakra de lo que pretendía. Pero ahora que lo usé como una corriente, continuaría fluyendo hasta que no hubiera más chakra fluyendo en mi cuerpo, lo que significa muerte por cierto, o lo detenga. Así es como cada ninja usaba chakra. Esta mejora también resultó en que finalmente aprendiera a caminar en los árboles, y con total facilidad.
Aunque todavía no soy capaz de caminar sobre el agua, tampoco debería estar tan lejos. Estoy muy orgullosa de ello, para ser honesta. Toma eso, Sakura, al final soy la más talentosa de las dos. De todos modos, llegué a una de las ramas y caminé a lo largo de ella para llegar a las hojas, y arranqué algunas de ellas. Luego, manteniéndolas en mis manos, creé otra corriente de chakra hacia mis palmas. Las hojas pronto se cubrieron de chakra y las dejé caer. Cuando cayeron sobre la rama en la que yo estaba, en lugar de simplemente caer más abajo o acostarse, en realidad le hicieron pequeños cortes. En realidad no era nada increíble, pero aún así sacó una amplia sonrisa en mi rostro. Por alguna razón, acabo de tener un flashback de Bleach, y quizás su técnica más famosa, Senbon Sakura. Su frialdad solo fue igualada por su poder, así que traté de replicarlo. Aunque no usé flores de cerezo, las hojas rosadas, ni pude controlar su caída y apenas cortaron la rama, aún así demostró que era posible, y me emocionó. Sin darme cuenta, arrojé por completo mi tarea actual sobre mi hombro, mientras enfocaba toda mi atención en la tarea en mi mano. Primero traté de hacerlos más afilados, y en teoría no era tan difícil, todo lo que tenía que hacer era darle forma a mi chakra, cubrir la hoja y hacer que los bordes fueran más delgados, como una cuchilla. Pero en la práctica, esto era mucho más difícil, porque la manipulación de forma era bastante difícil. Hasta ahora, ninguno de mis ejercicios me pedía que moldeara mi chakra, cualquier ejercicio que hiciera solo me pedía usar mi chakra. En realidad, recuerdo que Iruka nos dijo que la manipulación de forma era de rango D y jutsus de mayor rango. Eso no hizo que mi tarea actual fuera un jutsu de rango D, pero hablaba de su dificultad. Sin embargo, Sasuke fue capaz de realizar la técnica de la gran bola de fuego de rango C sin siquiera haber dominado la caminata de árbol, así que después de un tiempo logré hacer que la hoja que sostenía fuera tan afilada como un cuchillo, permitiéndole cortar el árbol. Sabía que para hacerlo más nítido, tendría que mejorar la manipulación de mi forma o agregar un elemento, preferiblemente viento, si quería que se cortara. Luego, otro obstáculo que se me presentó fue aplicar este efecto de corte a todas las hojas. Podía hacerlo con una hoja, pero usarlo en varias al mismo tiempo requería un control aún mejor sobre mi chakra. Desafortunadamente, cuando comencé a trabajar en ello, escuché la voz de mi sensei desde la parte inferior del árbol Tsukaina. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de que había olvidado por completo preparar mi ramo. Sintiéndome un poco incómoda, la miré y mentí. Una ardilla me mordió la mano y la perseguí hasta aquí, pero ya no puedo encontrar mi ramo. Mi sensei suspiró, y aunque no estoy segura, apuesto a que vio a través de mi mentira. Aún así, ella no me expuso y, en cambio, pasó otro elástico por encima y dijo, ya veo. ¿Por qué no vienes aquí y te ayudo? Me sorprendió su amabilidad. ¿No debería ir y ayudar al grupo más grande? Menos eficiente, pero mejores efectos en general. A pesar de mi sorpresa, bajé del árbol y sí, mostré mi caminata de árbol. No veo una razón para ocultar mi talento, la única amenaza sería Danzo, pero dudo que puedan obligarme a unirme a su raíz. Ahora es Minato quien lidera la aldea, no Hiruzen. Mi sensei sin nombre se sorprendió, y esto una vez más me sorprendió. Los maestros hablaron juntos y pensé que ella vino a ayudarme debido a mi talento. Pensando en ello, fue un poco pretencioso de mi parte pensar eso, pero al menos estoy aliviada de haberme equivocado. Rápidamente superó su sorpresa y preguntó, ¿crees que esta clase es inútil? Por un momento pensé en volver a mentirle directamente, pero luego sentí algo de culpa. Ni siquiera me molesté en recordar su nombre y, sin embargo, es tan amable que no quería decirle mentiras. Más de lo que ya dije. Así que dije, todavía no estoy segura de que están hechas las clases de Kunoichi, pero si solo se arreglan flores entonces tengo que confesar, bueno, realmente no lo encuentro inútil, más, decepcionante. Excepto la parte herbológica, no creo que un arreglo floral sea la mejor manera de lucir como una persona promedio. Mi sensei sonrió ante lo que creo que es mi honestidad y respondió. Si eso te alivia, entonces no, las clases de Kunoichi no se tratan solo de arreglos florales.
Las damas no solo son buenas arreglando flores, incluso el peor macho de las naciones elementales tiene que admitir que tenemos otras cualidades, como la cocina, por ejemplo, bromeó con una sonrisa, antes de añadir un poco más seria. Otra lección sería la seducción. Yo estaba, sorprendida, por decirlo menos, por mi maestra. Sus palabras no fueron increíbles, innovadoras o inconcebibles, especialmente para alguien de un mundo donde las mujeres tenían cada vez más derechos. De hecho, me tomó unos segundos entender por qué estaba sorprendida. Hasta ahora, nunca me integré realmente a este mundo, siempre fui una especie de extraña, al menos desde mi perspectiva. Apenas interactué con nadie, pasé la mayor parte de mi tiempo entrenando, e incluso con aquellos con los que interactué, como Naruto, Sasuke y similares, ya sabía más o menos cómo sería nuestra conversación desde el principio, debido a mi conocimiento de su carácter. La matrona apenas contó como una excepción ya que nunca tuve un intercambio real con ella. Pero aquí, ahora, por primera vez, en realidad hablé con alguien. Escuché su opinión y sentí que estaba hablando con una persona, no con un personaje de algún anime. Esto no quiere decir que mis interacciones con la gente hasta ahora fueran realmente falsas, era más como una epifanía. Tragué saliva para no parecer demasiado raro y dije, eso suena bien. Gracias por la ayuda. Ella asintió con una sonrisa brillante, y juntos buscamos las flores adecuadas para usar. No solo me dijo qué colores combinaban bien con qué colores, sino que también me dijo dónde podía encontrarlos, ya que cada flor tenía más posibilidades de crecer en ciertos lugares. Esta fue nuestra última clase del día, así que le enviamos ramos de flores a nuestra sensei, de quien finalmente supe que se llamaba Sagaki, y ella era una chunin. Ella era agradable. Al día siguiente, era mi segunda clase especial, y la que más me interesaba, la clase médica. El profesor era un anciano, su clase era bastante aburrida pero mi entusiasmo por la clase lo compensaba. Luego, el día siguiente fue otra clase de kunoichi, seguida de otra clase de medicina y, finalmente, mi primera clase de sellos. Y así se creó mi rutina, iría a clases de kunoichi los lunes y miércoles, a clases de medicina los martes y jueves, y finalmente a clase de sellos los viernes. Los sábados no tenía ninguna clase especial, y el domingo era mi día de descanso. Tsukaina, te invito a mi cumpleaños. Parpadeé varias veces al escuchar lo que acababa de decirme mi amigo rubio. Después de un momento, respondí, ¿está bien? Naruto sonrió y agregó, tú tienes que venir. Todos deben venir. No puedes decir que no esta vez, ya le dije a mi mamá que vendrías. ¿Estás usando la presión social para hacerme aceptar? No sé si debería golpearte o elogiarte. Vamos, solo di que sí. Shikamaru, que estaba cerca, me instó. Puse los ojos en blanco y arrebaté mi invitación de la mano de Naruto mientras respondía, bien, iré. Al revisar la invitación, decía que sería el 10 de octubre y que era el cumpleaños número 8 de Naruto. Eso fue pasado mañana. Genial, ahora tengo que encontrar un regalo para él. Diciéndole al grupo exactamente eso, me fui temprano. Luego terminé pasando cerca de una hora en el mercado mientras buscaba un regalo. Finalmente, logré encontrar algo que creo que le gustaría, eran un par de palillos que se doblaban como agujas mortales. Espera, eso era algo que yo quería, no él. Así que después de mucha resistencia los dejé a un lado y en su lugar compré un bonsái, lo recordé hablando de sus plantas. Antes de volver a la tienda anterior y comprar los palillos mortales. Habiendo comprado el regalo, dejé mis cosas en casa antes de ir al borde de la aldea. Lo que me recuerda que una vez más, he sido engañada por lo que pensé que era cierto a partir de mi metaconocimiento, pero en realidad no lo era. Resulta que no puedes simplemente ir a los campos de entrenamiento y entrenar allí. Siempre estaban vigilados, y la mayoría de las veces se usaban. Y si quisiera usar uno, no solo tendría que reservarlo con anticipación, sino que incluso tendría que pagar. Y solo unos pocos eran alquilables. Entonces, en lugar de pasar por todas estas molestias, me mudé al borde del pueblo, cerca del bosque. Aquí era donde pasaba la mayor parte de mi tiempo entrenando. No muy amigable con las reglas, pero al menos tendría espacio, y gratis.
Una vez que llegué a mi lugar de entrenamiento habitual, que realmente no podía perderse ya que había dañado bastante el área con mi entrenamiento, rápidamente acomodé todo cuando comencé mi entrenamiento. Como siempre, comencé con un entrenamiento físico y espiritual, a través de un método que yo misma había inventado usando como referencia el de la academia. Empecé con un entrenamiento físico intenso, deseaba poder usar pesas pero comprar pesas reales era más una molestia, más que otra cosa porque tendría que cambiarlas cada vez que me hiciera más fuerte, y soy huérfana. En otras palabras, pobre. Mi idea era crear mis propias pesas mediante el uso de sellos, pero desafortunadamente, incluso después de 2 años de molestar a mi maestro de sellos en cada clase, todavía no había aceptado enseñarme. El anciano era un maestro de Fuinjutsu talentoso, pero no era un abuelo genial, era el anciano estricto que se apegaba a las reglas. Para cuando acceda, me temo que ya habría terminado de crear mi método de entrenamiento definitivo que me permitiría trascender la mortalidad y volverme inmortal. De todos modos, los ejercicios físicos de la academia eran mucho más eficientes de lo que jamás podría imaginar. Trabajaban en casi todos los músculos del cuerpo, y los movimientos en realidad funcionaron como señas menores. Una de las partes más importantes de ninjutsu eran las señales con las manos, que tenían como función moldear el chakra del usuario para usar un jutsu en particular. Aunque era posible usar un jutsu sin esos, como estaba haciendo con mi Senbon Sakura o el Rasengan, la mayoría de las veces la gente los usaba. Y llamé a los ejercicios de la academia señales de mano menores, porque en realidad aceleraron la velocidad a la que mi chakra viajaría a través de mi cuerpo para curarlo y fortalecerlo. Por supuesto, esto tenía un costo, los ejercicios eran mucho más extenuantes que los normales, razón por la cual no todos los estudiantes de la academia se convertían en bestias de poder al salir de la academia. Sin embargo, tenía la mente de un adulto y ya estaba acostumbrada al trabajo duro de mis 2 vidas. Así que me limité a esos ejercicios, e incluso traté de mejorarlos por mi cuenta. Pero lamentablemente no tuve mucho éxito con los ejercicios físicos, me refiero a mejorarlos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de lo que siguió. Una vez que sentí que mi cuerpo cruzaba su límite, finalmente me detuve, pero no seguí los deseos de mi cuerpo de desplomarme en el suelo y dormir durante una semana seguida. En cambio, rápidamente me senté con las piernas cruzadas, mientras mis músculos aún estaban calientes y activos, en la posición más cómoda para mi cuerpo, antes de cerrar los ojos y concentrarme en mi chakra. Solo con mi pura voluntad, moví casi la totalidad de mi chakra a mi centro de masa, dejando apenas lo suficiente en el resto de mi cuerpo para no sufrir la deficiencia de chakra. En tiempos normales, aunque la mayor parte del chakra de una persona estaría cerca de su vientre, un poco menos de la mitad aún estaría repartido por todo el cuerpo. Así que cuando puse casi todo mi chakra en un solo lugar, sentí que mi cuerpo ya dolorido me gritaba que soltara el trozo de chakra, pero ya estaba acostumbrada a la sensación, así que no me incliné ante la demanda de mi cuerpo. Una vez que reuní chakra, liberé el aliento que había estado conteniendo, causando que una parte de mi chakra se moviera repentinamente hacia afuera. A medida que la ola de energía vital se extendía hacia el exterior, atravesaba todos los músculos de mi cuerpo de manera uniforme, antes de llegar a mi piel. Cuando la primera ola de chakra llegó a la mitad de mi piel, se lanzó una segunda ola mientras respiraba una vez más, y cuando la primera ola llegó a mi piel y la segunda estaba a la mitad, se lanzó una tercera ola. Finalmente, cuando respiré por cuarta vez, la segunda ola de chakra chocó con la primera que había quedado en mi piel, lo que resultó en un choque que envió una ola de energía aún más poderosa a mi centro de masa. El nuevo estallido de energía envió escalofríos a través de mi cuerpo cuando sentí que las fibras de mis músculos, mis huesos e incluso mis propias células se alimentaban hambrientas de esta energía mientras se asentaba en el resto de mi chakra. Si tuviera un cuerpo normal, en realidad sería un método de entrenamiento increíblemente destructivo, pero gracias a la increíble energía conocida como chakra, no destruyó mi cuerpo, sino que lo reconstruyó, más fuerte y más rápido de lo normal. Aún así, toda la gloria no podía ser entregada a mi chakra, ya que se necesitaba un control muy preciso sobre el chakra para lograr esto sin lastimarme, por lo que usar esto me pedía estar en un estado de profunda concentración durante un periodo prolongado.
lo que ayudó a fortalecer mi mente. Este método de entrenamiento era algo que yo mismo había creado tomando como referencia los ejercicios de la academia y mi propio conocimiento, y ni siquiera era la versión final. En realidad, aunque me da un poco de vergüenza admitirlo, me las arreglé para crear este método de entrenamiento por accidente. Lo que realmente estaba tratando de hacer con esto era empujar mi chakra a cada centímetro de mi piel al mismo tiempo y absorber la energía natural del mundo en esta capa de chakra, antes de enviarla de regreso a mi cuerpo. La energía natural era una energía incluso más fuerte que el chakra que se usaba para ingresar al modo sabio, pero también era extremadamente peligrosa ya que podía convertir a una persona no capacitada en una estatua si no se manejaba bien. Ahora, mirando hacia atrás, tal vez estaba demasiado impaciente porque eso podría haber resultado en una muerte terrible, pero afortunadamente todo salió bien al final ya que no me convertí en una estatua de piedra, e incluso creé una técnica extremadamente eficiente. Por supuesto, incluso con todo eso, todavía estaba buscando activamente una forma distinta al aceite de sapo, al que no tenía acceso, para atraer energía natural a mi piel cuando las ondas de chakra estaban allí y absorberla. Después de todo, el modo sabio podría hacer que su usuario sea 10 veces, 100 veces o incluso más fuerte por un corto periodo de tiempo, por lo que si logro asimilarlo en mi forma normal, podría convertirme en una bestia de poder. Después de todo, la mayor debilidad del modo sabio era su duración limitada, pero si la energía natural se integra en mis propias células, se convertiría en algo permanente. Además, esto ciertamente haría que el modo sabio fuera mucho más fácil de lograr, pero de nuevo, no había logrado terminar la técnica. Cuando terminé mi entrenamiento y me recuperé por completo con la ayuda de mi técnica, el sol ya se había puesto, haciéndome refunfuñar. Normalmente, vendría aquí mucho antes y entrenaría en mis otros aspectos, como Senbon Sakura, cuando terminara de recuperarme de mi ejercicio. Sin embargo, hoy, debido a que pasé la mayor parte de la tarde jugando con los chicos e incluso dediqué tiempo a comprarle un regalo a Naruto por su cumpleaños, la noche cayó antes de que pudiera terminar mi entrenamiento. Y como estaba en las afueras de la aldea, el bosque se había vuelto casi completamente oscuro ya que solo el brillo de la luna iluminaba mi entorno, lo que lo hacía demasiado peligroso para entrenar. No quería torcerme el tobillo o algo así porque entrené demasiado tarde. Aún así, supongo que la pasé bien hoy, así que puedo perdonarlos. Pero como estaba en medio de mis tontos pensamientos, de repente escuché pasos no muy lejos e inmediatamente miré con pánico. Se suponía que no debía estar aquí, y si alguien me hubiera atrapado, podría estar en problemas. Y como temía, de hecho había una figura acercándose rápidamente, pero cuando finalmente entraron en la luz de la luna, mi miedo inmediatamente se multiplicó por 100. La luz de la luna reveló a un hombre, era alto y sus brazos parecían más grandes que los míos. Pero lo que realmente me preocupó fue su diadema. Este no era alguien de mi aldea. Y a juzgar por la desesperación en su rostro, no estaba aquí en términos pacíficos. De repente, vi su cuerpo inclinarse hacia adelante, fue un movimiento muy sutil, uno que me hubiera perdido en cualquier otra situación, pero aquí, hoy, en este momento, no se me permitió, así que tan pronto como lo noté, rodé hacia atrás. Y en el momento en que lo hice, el ninja enemigo desapareció del lugar, solo para reaparecer donde estaba hace un momento, su puño golpeando el suelo ahora vacío. Pero antes de que pudiera sentir algún tipo de alivio, sentí como si un terremoto de grado 100 se sacudiera debajo de mí cuando salí volando varios metros hacia atrás y me estrellé contra un árbol. Eso sí, tengo jodidos 7 años y, a pesar de todo mi entrenamiento, golpear mi espalda contra un árbol hizo que el mundo se volviera increíblemente sombrío cuando perdí el aliento y sentí que mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Pero no podía conciliar el sueño, porque parar ahora significaba la muerte. Mordiéndome el labio inferior con tanta fuerza que salió sangre, pateé el árbol en el que había aterrizado con tanta fuerza como pude, saltando justo a tiempo cuando el shinobi se estrelló contra él una vez más. Para mi sorpresa, el puño rompió todo el árbol como si fuera una tabla de madera de 1 centímetro de grosor, pero ese era un árbol 3 veces más grande que yo. El golpe de antes ya daba miedo, ya que sacudió el suelo, pero era difícil entender el poder detrás de él. Cuando lo sentí, pensé que un solo golpe me lastimaría severamente.
Pero ahora, entiendo que si este hombre me golpea, su puño me atravesará las tripas. Sentí pánico, estaba a punto de llorar por este maldito mundo injusto. Joder, ya estoy llorando. Sin embargo, mis pensamientos se detuvieron cuando vi al ninja enemigo, a quien ahora identifiqué como un ninja de Iwa, el eterno enemigo de Konoha, hacer rápidamente las señales con las manos. Salté rápidamente, apenas esquivando una roca. Arg, joder. Un dolor como nunca antes me sacudió cuando me di cuenta de que no había sido lo suficientemente rápida. No sé qué maldito jutsu había usado el ninja, ya que no estaba gritando en voz alta cada uno de sus malditos movimientos, pero levantó una enorme roca del suelo y la envió volando hacia mí, y un simple golpe me hirió. Cuando aterricé a varios metros de distancia, lloré de dolor una vez más cuando sentí que mi pie izquierdo se doblaba. En el mejor de los casos, el hijo de puta me había torcido el tobillo y, en el peor, me había roto algunos huesos. Y eso fue un roce. Mis sollozos anteriores ahora se habían convertido en un colapso, estaba asustada, en pánico y sentía que la muerte se acercaba. Pero aún así, no importa cuán injusto fuera el maldito mundo, había entrenado, así que cuando lo vi moverse una vez más, salté. A pesar de que solo podía usar un pie, de alguna manera salté lo suficientemente rápido como para esquivar por poco un golpe mortal, que habría explotado mi cabeza tan fácilmente como una sandía, y aterricé en una rama. En medio de mis lágrimas, miré a mi agresor, el ninja Iwa, que se había detenido momentáneamente. La batalla, o más bien la derrota unilateral, se detuvo por un momento cuando nos miramos a los ojos, yo llorando y él. Me di cuenta una vez más de lo mal que Kishimoto había retratado este mundo. Este hombre no mostró nada de la locura que los villanos habituales mostraban en el anime, este no era un payaso excéntrico que reaccionaría exageradamente ante cualquier acción de su oponente. No renací en un circo. Este hombre era un asesino nato que había sido entrenado durante toda su vida para matar a su enemigo y, según su edad, probablemente había pasado por la tercera guerra ninja. Pero de alguna manera, en ese momento, mientras lloraba tanto por el dolor como por el miedo, me sentí calmada, al darme cuenta de algo. Era él o yo. Tan simple como eso. Esa era la verdad del mundo. Mi nueva verdad. Mi llanto se detuvo rápidamente cuando recuperé el control de mi respiración, y el dolor comenzó a desvanecerse. Bien, la adrenalina estaba haciendo efecto. Joder, te voy a matar. No sé si el Iwa Shinobi notó el cambio, pero detuvo la mirada cuando comenzó a hacer señales con las manos, sin duda a punto de lanzarme un jutsu mortal. Pero antes de que pudiera terminarlos, mis dos manos fueron a mi bolsa mientras le lanzaba dos kunais. Mi puntería estaba equivocada, no era muy buena arrojándolos, pero no importó ya que logré detenerlo, obligándolo a esquivar. No sé si debería sentirme feliz, pero mi oponente finalmente mostró una emoción, ira, ya que entendió que los kunais nunca lo habrían golpeado. A pesar de esto, no me detuve ya que mis manos una vez más fueron por mi bolsa, y esta vez saqué un montón de hojas y se las arrojé. Sus ojos se entrecerraron mientras saltaba hacia mí, su velocidad mucho más lenta esta vez. Era cauteloso, tenía experiencia. Entonces, cuando entró en contacto con las hojas, inmediatamente se retiró con un grito de dolor cuando comenzaron a cortar su carne. Las heridas eran feas a la vista, mi Senbon Sakura estaba lejos de terminar, y aunque ahora era capaz de aplicar un poder de corte a todas las hojas, me faltaba un poco, lo que provocó que cortaran solo un poco en su carne antes de detenerse. Casi parecía que se había convertido en una rama, con las hojas sobresaliendo de sus heridas, y si no fuera por la sangre, tal vez esto hubiera parecido divertido en otra situación. El hombre gruñó mientras ignoraba el dolor y saltó hacia mí una vez más, así que le lancé otro manojo de hojas, esas completamente inofensivas, pero él no lo sabía, mientras volvía a saltar, y esta vez el hombre saltó fuera del camino a tiempo para esquivarlos, permitiéndome saltar lejos. E inmediatamente después de aterrizar en el suelo, agarré mi bolsa, pero no sentí nada. Me quedé sin hojas. En mi pánico, había tirado mucho más de lo que pretendía. El ninja de Iwa también pareció entender cuando su intención asesina aumentó, su rostro también se estaba volviendo aterrador cuando las heridas de las hojas comenzaban a hacerlo sangrar lo suficiente como para cubrir una buena parte de su cuerpo.
Por un breve momento, tal vez una centésima de segundo, pareció convertirse en un maldito demonio del infierno. A pesar de mi mala situación, había dejado de llorar por completo, y mi cerebro se volvió aterradoramente analítico mientras miraba la trampa que había comenzado a preparar. Al ver que su pie se movía una vez más, supe que se avecinaba un ataque, así que salté, con varios kunais en la mano. Desafortunadamente, parecía que finalmente no fui lo suficientemente rápida cuando sentí un agarre de hierro en mi pierna lesionada, que me detuvo instantáneamente cuando sentí que mi pierna saltaba por la restricción repentina. Mirando hacia abajo, vi al ninja de Iwa, agarrando mi tobillo izquierdo, su intención asesina en su punto más alto. Al ver que estaba a punto de detenerme y acabar conmigo con uno de sus golpes mortales, lancé todos los kunais que tenía en las manos. Los dos sabíamos que a esta distancia a quemarropa, no fallaría. Sin embargo, el ninja de Iwa no se desplazó cuando su experiencia entró en acción y detuvo su ataque mientras me golpeaba contra el suelo, haciendo que todos mis kunais no lo alcanzaran, y mi tobillo aún estaba en su agarre. Escupí una bocanada de sangre cuando sentí que me temblaban las entrañas, definitivamente tenía heridas internas. Mi espalda, que estaba golpeada contra el suelo, estaba enviando sacudidas de dolor tan intensas que sentí ganas de morir. Mi pierna, que se había dislocado y mi pie, que casi se había roto, estaban en peor estado. Bueno, supongo que sentir el dolor es bueno, al menos no estoy paralizada. Tosiendo otra bocanada de sangre, me resultó casi imposible mover mi cuerpo y apenas logré inclinar la cabeza para mirar a mi enemigo. Finalmente había soltado mi pierna, pero ahora estaba de pie sobre mí, su cuerpo alto bloqueaba la luz de la luna para que no brillara sobre mí. Miré a mi alrededor, sintiendo un poco de esperanza de que alguien viniera a ayudarme, pero solo me encontré con la oscuridad. Estaba sola. Solo yo pude salvarme. Cuando volví a mirar al Iwa Ninja, por segunda vez mostró una emoción, cuando su intención de matar retrocedió un poco, y dijo: "Estuviste impresionante, chica. Pero se acabó". Sin embargo, frente a una muerte casi segura, mis profundos ojos negros ya no mostraban pánico ni miedo. En cambio, estaban llenos de intención y asesina cuando dije con una voz tan fría como el hielo, mientras otra bocanada de sangre salió de mi boca: "Muere". Apreté los dedos y mi trampa se abrió.